Una de las cosas que yo no entiendo es cómo podemos olvidar de nuestra historia y memoria colectiva a personajes de una gran importancia y proyección internacional y que han sido referentes en la historia de España, siguiendo la estela de aquellos que tratan de dejarnos vacíos de contenido en nuestras mentes, haciendo una reconfiguración cognitiva de nuestras percepciones y aislándonos de nuestro pasado, rompiendo los lazos y el legado histórico que nos permite valorar quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos así. Y tener el orgullo, tener el honor de haber tenido entre nuestros antepasados a personajes de primera línea. Vamos a ver hoy un personaje sin parangón, que es Juan de la Cosa. Juan de la Cosa nace en Santoña, donde tiene un monumento que le recuerda. Juan de la Cosa fue el cartógrafo que elaboró el primer mapamundi de la cartografía moderna, es decir, el que por Américo Vespucio, por ejemplo, Pinzón y otros, pudo hacer una compilación de toda esa información y recogerlo en un único mapa, que hoy está custodiado en el Museo Naval de Madrid. Para glosar esta figura tengo delante de mis ojos un libro realmente referencial que se titula Juan de la Cosa, piloto, compañero de Cristóbal Colón, estudio biográfico por Enrique de Leguina. Fue un libro que fue editado en 1877, es decir, hace 150 años más o menos. Este libro, verdaderamente elaborado de una manera científica y con fuentes directas, es decir, fuentes documentales, dicho de otra manera, fuentes primarias, relata pues cómo era esta persona y por qué fue elegido por los Reyes Católicos para diferentes expediciones a las nuevas tierras descubiertas. Es decir, que no tiene el único mérito el que fuera el primer cartógrafo moderno de la Edad Moderna, sino que además era un navegante de primera línea, un piloto que dirigió la nave Santa María, la carabela Santa María, una de las tres que fueron con Colón a descubrir América, y fue parte de ese descubrimiento. Vale, pues con estas referencias generales podemos empezar ya a ir a lo concreto. Dice el libro anteriormente mencionado que ancho fue el campo y el que abrieron los reyes de Castilla desde el principio del siglo XV al espíritu osado y aventurero de sus súbditos, merced a su decidido propósito de adelantar la conquista y población europea de las Islas Canarias, visitadas en época cercana, y su aliento despertó en el ánimo de la gente española el afán de lo desconocido y la codicia de poseer extensos y ricos territorios jamás explorados. Es decir, dicho de otra manera, que sin esa codicia, sin esa ambición, difícilmente hubieran podido ir personas de la altura y calidad técnica y humana como el que hoy hablamos, que es Juan de la Cosa. Y habla también de la importancia tecnológica de la época que tuvo España para lograr dominar los mares. Dice, disfrutaban hacía tiempo los marinos el utilísimo invento de la hoja de marear. Se refiere a la brújula, ¿no? Guía fiel que facilitaba su acertado rumbo, antes dirigido únicamente por la estrella polar.
la salida y postura del Sol y otros términos de comprobación tan inciertos como útiles solo en horas determinadas y en tiempos claros y serenos. Por eso las travesías de los primeros navegantes tenían límite en las vecinas costas, ya por la imperfección de los elementos de que disponían para realizarlas, ya porque del alcance de su ciencia no podía derivarse el intento de explorar otras tierras ni otros mares. En el citado siglo XV, la población de las Canarias y las afortunadas empresas de los portugueses que empezaron su carrera de los descubrimientos modernos, poco antes de los tiempos de Colón, siendo en aquel periodo las costas transatlánticas de África el teatro de las empresas náuticas, dieron nuevo pábulo a la codiciosa afición de los españoles y origen a distintas expediciones que aún, cuando sin otro resultado inmediato que el de hacer aceptar relaciones absurdas con exactas o abundantes datos reales, sirvieron para difundir y generalizar la antigua idea de que existían dilatados continentes aún desconocidos. Dice, salieron a la luz las revelaciones de Aristóteles y numerosos códices en que se consignaba noticia de tierras vistas en el Atlántico, pero lo único cierto que podía aceptarse era alguna de las indicaciones de Marco Polo, y así dice un ilustrado escritor que, bien consideradas todas las autoridades, tradiciones y cartas, en nada había certidumbre, ni aún probabilidad tan fundada que pudiera librar de la nota del temerario y loco a quien se arrojase a buscar aventuras sin destino en un inmenso piélago. Bueno, y se refiere aquí a Cristóbal Colón, que eligió precisamente a Juan de la Cosa como piloto. Vamos a ir viendo las expediciones que realizó Juan de la Cosa. La primera de ellas, como decimos, la primera del descubrimiento de América. Vamos a ir analizándolas en este vídeo. Referido a las fuentes, menciona que escasas noticias del capitán Juan de la Cosa han llegado hasta nosotros. Los historiadores de Indias, López de Gómara, Herrera y Fernández de Oviedo, hicieron mención de sus navegaciones y servicios, y aún de su pericia en la construcción de cartas de marear. Cartas de navegación, quiere decir, claro. Y se refiere a Navarrete, que fue el que primero, en las colecciones de viajes y descubrimientos, recopiló no pocos documentos, diarios, cédulas reales, cartas o diligencias judiciales en que aparecía la Cosa como marinero, maestre y propietario de naos unas veces, o como piloto y capitán en las expediciones de Colón y Ojeda otras, como comisionado de la Reina Católica o recibiendo mercedes y proposiciones de descubiertas en ocasiones, o como experto navegante y habilísimo piloto siempre. Y dice que más tarde en la Biblioteca Marítima Española, obra póstuma, en el tomo segundo, página 208, condensó en un artículo las noticias referidas a Juan de la Cosa, agregando notas que mediante su erudición prodigaba, y siendo este el manantial al que han acudido los biógrafos modernos y que podemos glosar gracias a ellos en el capítulo presente. Mencionan, por ejemplo, que dícese junto con esto que este piloto era muy íntimo amigo de Cristóbal Colón y que entendía algunas cosas de las alturas y marcó aquella tierra que halló de la forma que es dicho, y en mucho secreto dio parte de ello a Colón y le rogó que le hiciese una carta y asentase en ella aquellas tierras que había visto. Dícese que él le recogió en su casa como amigo y le hizo curar porque también venía muy enfermo, pero que también se murió como los otros, y que así quedó informado Colón de la tierra y navegación de estas partes, y en él solo se resumió este secreto. En otra expedición menciona que Juan de la Cosa había regresado con el almirante una vez que descubrieron América y se hallaba ya dedicado a preparar otra expedición, para lo que ocurrían
entonces mayores facilidades, alentados los gobernantes por la base segura revelada en el éxito de la primera y animada a la gente con el espectáculo de las diversas y extrañas muestras que Colón exhibía de los productos de aquellas tierras lejanas, moviendo, por tanto, la curiosidad y la codicia. Ocurrieron entonces algunas dificultades con la corte de Portugal que, no allanándose a ver bajo el dominio de otro reino las apreciadas conquistas para su nación perdidas, procuraba a toda costa alcanzar algunos beneficios a la sombra de las concesiones que tenía recabadas de los sumos pontífices, actitud que estuvo a pique de ocasionar una guerra entre los dos estados vecinos, España y Portugal. Es decir, que en definitiva había una especie de rivalidad por alcanzar el dominio de los mares y los nuevos territorios explorados y dominados. En aquella época, en aquellas épocas, no consideraban lícito los pueblos católicos emprender viajes de descubrimiento y conquista, sin el beneplácito y la autorización de la Santa Sede, cuyo poder alcanzaba límites absolutos. Síntoma cierto de inmediata decadencia. Bien es cierto que el móvil guiador de muchos de los aventureros, bastante atrevidos para poner su vida en tan arriesgadas empresas, decidía a los reyes y magnates a darles apoyo con un vehemente deseo de facilitar la propagación del Evangelio. La segunda expedición, compuesta de 3 naos y 14 carabelas, tripuladas por unos 1.500 hombres, se hizo a la vela en la bahía de Cádiz el miércoles 25 de septiembre de 1493, es decir, un año posterior al descubrimiento de América. Iba en la escuadrilla Juan de la Cosa, vecino de Puerto de Santa María, formando parte de la tripulación de la carabela Niña, con otro nombre Santa Clara, con el título de maestro de hacer cartas, es decir, de cartógrafo. En este viaje reconocieron la Dominica, las islas de Monserrate, Santa María de la Rotunda, Santa María la Antigua y Santa Úrsula, hasta que los expedicionarios arribaron a la Española, donde sintieron la desoladora impresión de hallar destruida la colonia allí dejada anteriormente y cuya guarnición había muerto a manos de los indios. Dice, gran parte debió tomar Juan de la Cosa por las condiciones de su oficio en los trabajos preliminares de aquella referida declaración que él también aceptaba, y así lo manifestó en un documento fehaciente afirmando que nunca oyó ni visto isla que pudiese tener 335 leguas en una costa de poniente a levante, y aún no acabada de andar, y que veía ahora que la tierra firme tornaba al sur, sudeste o al sudeste y oeste, y que ciertamente no tenía duda alguna que fuese tierra firme. Es decir, ya consideraron que más allá de las islas había tierra extensa, tierra continental. Con esta información y este logro, retornó el almirante a España, es decir, retornó Colón, el 2 de julio de 1496. Y hubo igualmente de regresar Juan de la Cosa, pues así induce a pensarlo el cargo que desempeñaba en la escuadrilla, y que también el que a poco de esta fecha se hallaba en la península ocupado con los preparativos de esta expedición. Es decir, que ya existe documentación de que Juan de la Cosa estaba ya preparando otra expedición más, la tercera. En el año 1499 se realizó otra expedición más. El capitán Alonso de Ojeda arma la primera vez en Sevilla y llevaba a Juan de la Cosa consigo, al que le denominaba el Vizcaíno. Dice un curioso diario, verificándose los aprestos en el puerto de Santa María, donde a la sazón residía nuestro capitán, gran marinero en el concepto común y en el suyo no inferior al mismo almirante, se refiere al Colón, de quien había sido compañero y discípulo en la expedición de Cuba y Jamaica. Fue de piloto principal en la armada de 4 navíos mandada por Ojeda, y así lo declaró este en el pleito seguido con los hijos de Colón
diciendo que en dicho viaje trajo consigo a Juan de la Cosa, piloto, y a Américo Vespucio y otros pilotos. Salió Ojeda del puerto de Santa María para continuar las exploraciones en el continente de América. Y resulta que se atribuyeron la gloria del descubrimiento de la tierra firme, con lo cual pues llegaron en 27 días a vista de tierra, y después de algunas inútiles tentativas para acercarse a los indígenas, acordaron de ir costa abajo buscando puerto. Por fin lo alcanzaron a los 2 días, desembarcando 40 soldados que fueron recibidos por multitud de indios, y dice que era esa gente de mediana estatura, bien proporcionada, las caras anchas, la color de la carne que tira rubia, como pelos de león, pelo ninguno en su cuerpo, porque no lo consienten, sino los cabellos, pues lo tienen por cosa bestial. Continuó con Alonso de Ojeda su viaje de exploración e intentó varias veces contratar y atraerse a los indios. Navegaron muchas leguas por esos mares, por la costa de Paria, y visitaron la isla de la Margarita, y después tuvieron un rudo choque con los caribes, causándoles gran número de muertos. Se refiere a los indios del Caribe. A la vista de que Castilla estaba agotada, pobre de dinero, pues crecía el deseo de enriquecerse los hombres y perdían el miedo de navegar mares más profundas, es decir, preferían seguir el viaje. Y jamás navegadas, mayormente por los vecinos de Triana, de Sevilla, ¿no?, que por la mayor parte eran todos marineros. Un Rodrigo de Bastidas, hombre honrado y bien entendido, que debía tener hacienda, vecino de Triana, determinóse a armar 2 navíos para ir a descubrir y rescatar oro y perlas. Y empezaron a ponerse manos a la obra. Alcanzaron la correspondiente licencia, es decir, el permiso real, y recorrieron muchos puertos para ir conquistando, entrando en el Golfo de Venezuela, siguiendo la costa de Poniente y llegando al puerto, que llamaron el de Retrete, a donde estaba la ciudad y puerto de nombre de Dios, dice la crónica. Y todo lo que de nuevo se descubrió pasó de 100 leguas, y dio el nombre a Cartagena y a todas las islas que por allí hay. En el Golfo de Jaragua perdieron los navíos, suceso que les obligó a ir por tierra hasta Santo Domingo, y allí Francisco de Bobadilla, pues disponiendo inmediatamente su embarque para España y por cierto con grave riesgo, pues retornaron a la península. Pero un temporal ocasionó el naufragio de la flota en la que iba Rodrigo de Bastidas, que escapó de su navío y se salvaron de los 6 u 8 que se salvaron, entre los cuales uno llamado La Aguja, el peor, que era el que llevaba la hacienda del almirante, que eran 4.000 pesos, que fue el primero que llegó a Castilla para trasladar el dinero, que era lo que importaba a los reyes en aquel momento, aparte de otras cosas. Hubo un quinto viaje. En el siguiente, en el 1503, con Juan de la Cosa, los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, a fin de preparar su ida a Urabá, y sin duda para alentarle en la empresa, le fue concedido el título de alguacil mayor del Golfo de Urabá. Se refiere a la Cosa, le hicieron alguacil mayor. Algo tuvo de importante eso cuando consta en la cédula. No se realizó tan pronto este viaje por la llegada de un correo a la corte con la noticia de que 4 navíos de Portugal habían ido a la tierra que descubrió Bastidas. Es decir, que estaban el rey de Portugal intentando ganarle la competición de conquista de América. Recordemos que luego más tarde, pues estos conflictos
la Santa Sede lo resolvió mediante el Tratado de Tordesillas, hecho en la misma ciudad de su mención, haciendo diríamos un repartimiento a través de una línea vertical que dividía lo que ahora es Brasil del resto del cono sur, dando Brasil a Portugal y el resto de América del Sur pues a España, con los países que ya conocemos. Envió, decíamos, a la cosa, a Lisboa, con objeto de hacer de espía, a investigar hasta qué punto llegaban los conocimientos y noticias de los portugueses para impedir que ellos se adelantaran. Pues bien, informó la reina católica que era efectivamente el viaje de los portugueses quienes lo habían repetido en el mismo año, presentándola entonces como resultado de sus trabajos 2 cartas hidrográficas de las Indias. Consideróse entonces preciso, ya en el año 1504, contener las exploraciones de los portugueses, y a este propósito el 14 de febrero se tomó con Juan de la Cosa determinación para ir a descubrir las tierras e islas de las Perlas, el Golfo de Urabá y otras partes, consignando a los reyes otra prueba más del alto concepto y estimación que tenían de Juan de la Cosa y la confianza que depositaban en él. Con lo cual, primeramente, Juan de la Cosa y como capitán general, y Joan de Ledesma, vecino de Sevilla, como capitán de uno de esos navíos, pues arribaron a la Gran Canaria y, renovados sus pertrechos de agua y leña, prosiguieron el viaje, alcanzando la isla de Margarita, y allí se detuvieron un día y al siguiente día fueron al Golfo de Cumaná, reconociendo algunas islas y deteniéndose en los puertos de Cartagena, donde se hallaba el capitán Cristóbal Guerra. Pero hubo varios lances y ocurrieron entonces unos litigios entre la gente que componía una y otra expedición, y hasta que Juan de la Cosa y su armada tocaron en la Isla Fuerte, y después de ganarla por las armas realizaron una incursión en el río Grande de Dariel, recogiendo algunos 1000 indios y piezas de oro labrado. Y en esto llegó a las naves un batel de una de las otras, que habían quedado en el puerto de Cartagena, a quien obtuvieron esclavos, y allí saltearon para que lo llevasen todo a Castilla. Pero no vaciló Juan de la Cosa en acudir a prestarles eficaz auxilio, a pesar de las malas condiciones marineras de sus propios buques, porque habían tenido una vía de agua y estaban en una situación bastante peligrosa. Uno de los capitanes, que era Monroy. Dice que a pesar de las malas condiciones marineras de sus propios buques, pues intentó el auxilio, y las naves al final, pues todas ellas acabaron encalladas en el lugar, y solo consiguieron poner a salvo armas, bastimentos, jarcias y velas para poner en marcha otros navíos cuando pudieran construirlos. En aquel lugar permanecieron muchos meses, y disminuida por mitad la gente, los restantes, aunque desalentados y sin fuerzas, se embarcaron en 2 bergantines y un esquife, y partieron de aquel golfo, se marcharon, al mando siempre de Juan de la Cosa, que había podido soportar mejor que otros las penas impuestas por los medios naturales que había que vencer. Bajaron a tierra de Zamba y se hallaban tan escasos de recursos que cegados por el hambre no vacilaron algunos en matar a un indio, al que asaron, dice aquí, y la pusieron a cocer en una grande olla para llevar que comer al batel
donde comieron. Estas circunstancias tan fuertes, tan duras, pues lógicamente nos hace pensar que esto era realmente duro y que pues esta gente era pues muy osada y no andaba con muchas contemplaciones. Pero claro, era una lucha por la supervivencia. Dice que llegó la noticia de tan cruento e increíble hecho a Juan de la Cosa, despertándose en él los sentimientos de bondad y energía que en tantas ocasiones demostraran. Este era el concepto que tenía de él los cronistas. Y así que, aun cuando las circunstancias difíciles amenguan siempre el prestigio de la autoridad, y aquellos hombres exasperados por los padecimientos solo abrigaban en sus pechos malas pasiones, no vaciló en reprenderlos severamente, arrojando a tierra la olla en que cocían humanos despojos. Decidieron enseguida abandonar aquel lugar tan desprovisto de atractivos, sobre todo para aventureros codiciosos de riquezas, y después de varias infructuosas tentativas arribaron a una tierra que ellos de todo punto desconocían. Juan de la Cosa y Ledesma, al frente de unos 30 hombres de los más decididos, entre los 50 a que había quedado reducida la gente, visitaron algunos pueblos donde hallaron provisiones suficientes y adquirieron la noticia de que aquella costa, con tanta fatiga alcanzada, era la isla de Jamaica. Iban dando pasos en la conquista. Apenas lo supo Juan de la Cosa, despachó el bergantín, un único buque que le quedaba, con rumbo a la isla de la Española, a fin de que condujese a varios de sus compañeros y entre ellos los enfermos, permaneciendo él en espera de su regreso para trasladarse con el resto de su gente a la misma isla, soñado puerto de descanso de sus continuas e indefectibles penalidades. Conflicto grave había de surgir en breve para los que a su lado continuaban, algo aliviados ya con la esperanza de hallar pronto término a sus afanes, estaban ya agotados. Alentados los indios al ver su escaso número y reducido armamento, concertaron dar a todos muerte, y con tan dañado propósito, o sea, con tan vil propósito, podríamos decir, se ofrecieron a guiarlos en su camino llevando las cargas y al mismo tiempo que los animaban con ofrecimientos de proporcionarles abundantes vituallas, pero iban llevándoles a una encerrona. Los españoles aceptaron sin desconfianza, mas luego reconocieron que habían caído en una celada. El número extraordinario de indios que de todas partes salía daba gritos de guerra y realmente tuvieron que escapar de la acechanza, y fueron todo esto indicios que borraron la duda en el ánimo de los españoles de que aquello era realmente peligroso. Así que la Cosa expuso su opinión en estos términos, dirigido al capitán Ledesma: Señor, lo que conviene hacerse, si queréis que nos salvemos, es prender estos 4 caciques, que ya tenía identificados, y atarlos, y de los otros gandules matemos los que pudiésemos, porque de otra manera somos perdidos. Y cuanto más se tardase en hacer, es más peligro el que nos veremos, porque esa gente es mucha y cada hora aumenta y vienen más, decía de la Cosa. En 1506, después de estas aventuras, Juan de la Cosa, apenas repuestos de fatigas tan prolongadas, entregando al tesoro de Matienzo 491.708 maravedíes por el quinto que pertenecía al rey, y en producto de los rescates, y por cierto que Navarrete afirma que esta fue la causa de la pensión vitalicia de 50.000 maravedíes señalada al piloto, aseveración que encierra un error evidente, pues aquella merced tuvo lugar, como queda dicho, en 1504. Va aquí pues el autor del libro recorriendo las fuentes y bueno, pues narrando, ¿no? En este viaje en el que tomó parte el conocido aventurero Luis Guerra, empezaron los indígenas a declararse abiertamente opuestos a las incursiones de los españoles, es decir, cada vez se enconaba más la actitud de los aborígenes, cosa que por otra parte hay que entender también, manifestando también las especiales condiciones de raza que habían de merecer, se dijera en años posteriores, que los indios
nacen sin honra, viven sin vergüenza, comen sin asco y mueren sin miedo. Volvió a embarcarse Juan de la Cosa en 1507 mandando 2 carabelas. Otra expedición. Como se ve, no paraba. Con objeto de esperar y hacer convoy de protección a las naos que venían de Indias, a las cuales perseguía el pirata vizcaíno Juan de Granada. Aquí también había piratas españoles, no solo los ingleses, que fueron más tardíos. Aquí siempre había alguien que estaba al acecho para hacerse rico a cuenta de hacer la traición al resto de sus compatriotas. Este era uno. Y también se veían amenazados los portugueses por la misma razón. Total que de este encargo se deduce que inspiraba mucha confianza la pericia y conocimiento del arte de la navegación de Juan de la Cosa, como tenía demostrado. Y en el año 1507, deseoso de Fernando de reanimar el espíritu de curiosidad que inspiraba las peligrosas tentativas de nuevos descubrimientos, tendencia, como hace notar Navarrete, muy debilitada a causa de la paralización observada en todos los asuntos de carácter público durante los tiempos inmediatos a la muerte de Isabel la Católica, pues llamó a la corte que estaba en Burgos a Juan Díaz Solís, Vicente Ibáñez Pinzón y Juan de la Cosa, y Américo Vespucio, y reunidos quedó determinado que convenía continuar descubriendo por toda la costa del sur y poblar el terreno ya reconocido desde Paria hasta Poniente, en costa firme, con cuyo propósito sostenido por el recelo que nuestra corte guardaba respecto de Portugal, se procedió al apresto de 4 carabelas rápidamente y se le encomendó a Américo Vespucio el cuidado de los acopios, para que las carabelas fueran bien con muchas provisiones. En 1507 zarpan de Sevilla con 2 de las naves dirigiéndose por las islas de Cabo Verde a reconocer el de San Agustín, y la Cosa partió igualmente con rumbo a las Indias y otras 2 carabelas denominadas Huelva y Pinta, también siendo sus pilotos respectivos Martín de los Reyes y Juan Correa. Y se hizo el regreso en 1508 con un pingüe producto de los rescates, pues se elevó a 291.708 maravedíes, por lo que obtuvo una donación él de 100.000 maravedíes como premio y 6.000 por ayuda de costas, confirmándose además a su favor en Real Cédula del 17 de junio el oficio de alguacil de Urabá, que le había ya sido concedido con fecha 3 de abril de 1503, como hemos mencionado anteriormente. Y vamos continuando ya pues acercándonos a la última expedición, porque la cosa ya se complicó y ahora vamos a ver cómo Juan de la Cosa acaba sus días de estas aventuras, porque, en fin, como decíamos, los indios no estaban en tono pacífico. Dice la crónica esta del libro del siglo XIX, dice: no contentos los reyes con las mercedes concedidas como recompensa por hechos notables o adelantados extraordinarios obtenidos en los viajes de exploración, animaban a los que emprendían colmándoles anticipadamente de particulares distinciones. Así que por ese mismo hecho, por motivo de la nueva expedición que preparaba Juan de la Cosa, le fue otorgado licencia por Real Cédula para llevar 2 esclavos a la isla de la Española, y en otra del 17 de igual mes y año se ordenó al almirante don Diego Colón le diese un cacique con sus indios, pues iba el piloto acompañado de su mujer, sin duda con el objeto de establecerse en aquella colonia. Salió en efecto en 1509 con dirección a la Española, con intención de poblar tierra firme, mandando una nao y 2 bergantines con 200 hombres. En Santo Domingo se puso de acuerdo con Ojeda y logró otro buque y 100 hombres más, y ambos partieron de aquella isla el 10 de noviembre acompañándolos Pizarro, y en esta ocasión se acreditó al piloto por las condiciones de su carácter, que era persuasivo y al mismo tiempo enérgico,
poniendo paz entre Ojeda y Nicuesa, que se hallaban revueltos con motivos de los términos de los estados que correspondían a cada respectiva jurisdicción de cada uno. Es decir, que siempre hay piques de ambición. Y en este caso Juan de la Cosa pues actuó de árbitro. La decisión de Ojeda de salir de la Española en 1510 fue nefasta. Desembarcaron en Cartagena, lugar de la gobernación de Ojeda, mas habían dejado de ser los indígenas aquellos seres sencillos, cuyo ánimo fuertemente impresionable por el estrépito de las armas españolas o el brillo de sus preseas y lo desconocido de los medios de ofensa que empleaban les hacía considerar a los expedicionarios como sobrenaturales. Y hasta entonces cediendo a su voluntad, sumisos y obedientes. Pero ya estaban acostumbrados al frecuente trato con los europeos y conocedores de sus debilidades y de su inabarcable avaricia y constante crueldad y dureza, recurrieron en varias ocasiones a las armas sin temor ni escarmiento, aunque recibieran serio castigo. Pues Ojeda decidió desembarcar, pero los indios ya estaban tan exasperados por la conducta de los españoles que les había causado grandes males en años anteriores, y Juan de la Cosa estaba preocupado porque aquellos indios usaban en las peleas dardos emponzoñados, envenenados, y aconsejó a Ojeda que fuese a poblar el Golfo de Urabá. Pero este desatendió tal fundado parecer y apenas verificado el desembarque dispuso internarse en la zona a sangre y fuego e hizo en los indígenas estragos, hasta que desbandados los suyos por el constante afán que solo les permitían pensar en los fáciles medios de enriquecerse a toda costa, tuvieron que declararse en retirada después de continuados combates, en uno de los cuales ocurrió la pérdida de Juan de la Cosa, que fue herido por envenenadas flechas del enemigo, sin haberse salvado más que Ojeda por su ligereza y otro castellano despachado por la Cosa cuando ya estaba expirando, para que dijese a Ojeda el estado en que ya estaba Juan de la Cosa. Este fatal desenlace pues ya terminó la obra de Juan de la Cosa de navegación y conquista. Y Juan de la Cosa tiene fundamentalmente el prestigio ganado por ser un afamado autor de la carta de navegación más famosa y primera del mundo. Y para ello, para glosar este hecho tan notable, pues habla aquí que la ciencia de la cartografía adquirió mucho desarrollo en el siglo XV por el progreso de la astronomía, la invención de la brújula y sobre todo el descubrimiento de América, que obligaba a tener una cartografía mínima para orientarse y para encontrar los puntos descubiertos. Se nos indica que la construcción de estas cartas era conocida y ejercitada a principios del siglo XV por los españoles, a quienes algunos historiadores suponen inventores del artificio de señalar los meridianos y paralelos, de modo que resultaran rectas de líneas de los rumbos, como en las cartas planas sucede. Dice, menciona algunas cartas existentes en los monasterios, entre ellas la de Viladertes o el Atlas catalán del siglo XV, que indica el impulso que se logró en el arte de navegar en España. Y por eso el rey católico favoreció esos adelantamientos de descubrimientos, encargando a Juan de la Cosa, sobre todo, y a Américo Vespucio, pues la elaboración de esas cartas. Dice que Juan de la Cosa hizo su gran mapamundi en 1500, utilizando cartas que ya había parciales de Colón, Pinzón, Ojeda, Niño y Lepe, si bien es de suponer
que introduciría algunas adiciones en aquellos lugares que por sí mismo visitó en sus viajes con aquellos capitanes. Y asegura que la Carta de Cosa es uno de los monumentos más interesantes que en su género poseemos, y supone, por cierto, equivocadamente, que la Cosa presentó a la reina 2 cartas hidrográficas en 1503, pero ya vemos que eso fue realmente en 1500. Y aquí concluimos esta historia, esta narración, datos y elementos de cronistas de la época. Lo que resulta inexplicable que un personaje de esta naturaleza no tenga una película hecha por España, glosando una figura tan notable como es esta. Un héroe en Santoña, pero no un héroe en España, porque a nadie se le ha ocurrido, ni a uno se le ha ocurrido elaborar una película con las aventuras tan espléndidas que tuvo este señor, este cartógrafo y este navegante, nada menos que un héroe, un militar, un navegante y un cartógrafo reunidos en una sola persona. Pero así estamos en España, que no sabemos entender a nuestra gente, glorificarlos y recordarlos. Y por eso vamos por el camino desastroso que vamos. Vamos a cerrar el vídeo con el análisis de este monumento construido por Hernández Morales, en 1949. Este monumento es de una gran importancia e interés, aunque fuera no muy lejano en el tiempo, la construcción, por su simbología. Vamos a desbrozar un poco los elementos más simbólicos. Arriba tenemos la nave Naos, la Naos Santa María, que formó parte de la expedición de Cristóbal Colón, con Juan de la Cosa pilotando la nave. En medio vemos un círculo, y en mitad de ese círculo está la imagen de Juan de la Cosa, representada formando parte de una especie de rosa de los vientos, o también, si se quiere, o si no se quiere, está a la vista, de timón de la nave, es decir, Juan de la Cosa, timonel, piloto de la nave. Esta nave se soporta sobre 2 columnas, las columnas de Hércules. Recordemos que en la simbología representan que no había tierra desconocida más allá de esas torres. Esas torres representan como una especie así, por una parte, la protección del mundo conocido, del mundo civilizado, respecto a lo desconocido, y también la separación entre lo conocido y desconocido. Pero ahora no sería non plus ultra, sino sería plus ultra. Sería después del descubrimiento de América, más allá está la tierra descubierta, la tierra civilizada. Esas 2 columnas son atadas mediante una especie de manojo de haz, como el haz que en el escudo de Franco era el haz de flechas, junto con el yugo y el haz de flechas. En el escudo de Franco, Franco tuvo el conocimiento y la conexión con el pasado, que no tienen los gobernantes presentes, pero quieren romper el pasado y olvidarlo, el pasado histórico, y representaba en el escudo de Franco, de España, el águila de San Juan, que no es el águila de Franco, sino el águila de San Juan, del tiempo de los Reyes Católicos, la águila imperial de Carlos V, y al pie el haz y las flechas y el yugo. Vamos a ver por qué decimos haz y flechas y yugo. Por cierto, flechas con las que mataron los indios a Juan de la Cosa.
Y en cierta manera, en el timón que vamos a volver a ver, veremos también las flechas que forman algo así como las diagonales del el timón que terminan en flecha, que también representa cómo murió Juan de la Cosa. Aquí arriba tenemos la Y con la que se escribía la primera inicial de la palabra Isabel, y Y que también encabeza o inicia la palabra yugo, el yugo y las flechas. Unidad, antes que división, antes que fragmentación. Por cierto, flechas con las que mataron los indios a Juan de la Cosa. Y en cierta manera, en el timón que vamos a volver a ver, veremos también las flechas que forman algo así como las diagonales del el timón que terminan en flecha, que también representa cómo murió Juan de la Cosa. Aquí arriba tenemos la Y con la que se escribía la primera inicial de la palabra Isabel, y Y que también encabeza o inicia la palabra yugo, el yugo y las flechas. Unidad, antes que división, antes que fragmentación. Aquí tenemos la visión anterior, antes era la posterior, de la misma imagen, y vemos ahí el timón, donde está Juan de la Cosa en el medio, que también representa la rosa de los vientos, y también en las diagonales vemos las puntas de flecha a lo largo de la circunferencia del timón. Exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, me parece, 8 flechas.